El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos reflexionado durante estos días de la novena sobre diversos aspectos, especialmente del Antiguo Testamento, aquel momento tan importante de la creación, la oscuridad del pecado, la promesa de salvación, la alianza que Dios establece con su pueblo, configurándolo como pueblo de Dios, y otros acontecimientos u otras épocas donde Dios ha ido eligiendo a determinados enviados, suscitando a los profetas, haciendo que los sabios israelitas vayan proclamando qué es la verdadera sabiduría, que es sabiduría de salvación, y así van pasando aquellos largos siglos que precedieron a la llegada de Cristo. Por eso, todo el Antiguo Testamento, en cierto modo, tiene una dimensión referida de una u otra manera a nuestro Señor Jesucristo, a veces de manera más clara, más explícita, a veces de manera más sutil, menos visible, pero es una gran preparación para el momento culminante de la historia, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios para padecer, morir y resucitar por nosotros. Cuando pensábamos en la promesa que Dios le hacía a Abraham y que fue renovando a lo largo del Antiguo Testamento, la promesa consistía en la redención, porque el mayor problema, el fundamento de todos los problemas de la humanidad es haberse apartado de Dios, el pecado original. Entonces Dios promete un redentor, eso es lo que está prometiendo. Y no cualquier redentor, sino el único capaz de redimirnos, que es el mismo Dios, asumiendo nuestra condición humana. Por eso la redención es el momento clave de la historia. Y acá ya estamos en pleno Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que tiene esta primer gran parte, que es el corazón de la palabra de Dios, que son los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios. Estos relatos, estas narraciones que nos van mostrando diversos matices del mismo acontecimiento, de la llegada de Cristo, de la llegada del Hijo de Dios, que, como nos dice el Evangelio de San Juan, puso su morada entre nosotros, levantó su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. Es el Mesías. También pensábamos en esa esperanza que a lo largo del Antiguo Testamento se iba manteniendo. Ya nadie podía, ningún puro ser humano podía poner remedio al pecado y a sus consecuencias. Y por eso se cumple con la venida de Cristo al mundo esta promesa. Así como el Antiguo es tiempo de promesa, el Nuevo Testamento es el tiempo de su cumplimiento. Y los evangelios nos van a narrar, por supuesto, la vida de Cristo, pero no como una simple biografía, como una colección de acontecimientos ordenados de una manera más o menos cronológica, sino que nos hablan del misterio del amor de Dios que se aproxima para salvarnos, Dios que nos salva. Se cumple aquella profecía
entre otras muchas, pero una de las más claras del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, cuando dice la Virgen concebirá, y que se vuelve a repetir en el Evangelio, concebirá la Virgen y dará a luz un hijo que se llamará Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, otro de los nombres de Jesucristo. Dios nos salva, Dios está con nosotros para salvarnos. Ese es el centro del Evangelio. El Hijo de Dios vino al mundo con esa finalidad. Y para mostrarnos también el profundo amor que nos tiene, nos redime de la manera en la cual lo hace, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso la cruz es el signo del cristiano. Este signo de muerte, inicialmente un signo de muerte, se convierte de pronto en un signo de vida. Cuando leemos los relatos de la pasión en los evangelios, nos encontramos con esta gran tragedia, con este gran drama de la pasión de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Y nos dicen los evangelios que muchos de los que habían seguido a Jesucristo miraban pero desde lejos. Él había anunciado, también citando al Antiguo Testamento, la dispersión de los apóstoles, la dispersión de los fieles, el escándalo que significó para muchos que el Sanedrín condenara a Cristo a muerte, que le diera muerte, que lo sacrificara. Nos dicen los evangelios, miraban desde lejos. Solo unos pocos estarán junto a la cruz. Estará María Santísima en primer lugar, María Magdalena, otras santas mujeres y el apóstol San Juan. Aquel apóstol que más conciencia tuvo, por decirlo de alguna forma, más claridad espiritual tuvo del amor que Jesucristo le tenía a él, se autodenomina el discípulo amado, porque en San Juan estamos todos nosotros representados. Tenemos que ser conscientes de ese amor que Dios nos tiene. Él nos ha redimido, Él ha derramado su sangre por nosotros y la ha perpetuado, este sacrificio se ha perpetuado en la Eucaristía. Hoy estamos celebrando, este domingo por supuesto, hoy las primeras vísperas de esta gran celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. La Sagrada Eucaristía, ¿qué hace? Perpetúa sacramentalmente hasta el fin de los siglos eso que Cristo vino a hacer al mundo. Por eso la presencia eucarística es real, es física, no lo podemos ver, tiene un modo absolutamente único de estar presente, porque no es una presencia visible, no es una presencia perceptible por los sentidos. Pero eso no quiere decir que no sea real. No quiere decir que la Eucaristía sea algo que nos recuerda algo que sucedió hace mucho tiempo. Jesucristo habla de su cuerpo y su sangre de una manera literal hasta lo impactante. Comer su carne, beber su sangre, de un modo único e irrepetible que es la presencia eucarística. Una presencia real. Una presencia sacrificial, porque Jesucristo está eternamente ofreciéndose al Padre, no porque esté sufriendo, sino porque lo esencial de su sacrificio era la ofrenda al Padre, todo para el Padre Celestial. Y esta presencia que es real, que es sacrificial, también es nutricia, nos alimenta. Jesucristo quiso quedarse en el sacramento de la Eucaristía como alimento, alimento del alma. Hoy se nos leía en la primera lectura el camino de Israel por el desierto. Hay muchos pasajes también en el Antiguo Testamento que nos hablan de este misterio de Dios alimentando a su pueblo. De un extremo al otro de la Biblia aparece, desde el Génesis al Apocalipsis. Pero la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, quiere centrarnos en uno de los más significativos, que era el maná en el desierto. Dios concedió ese don, pero ese pan alimentaba una vida perecedera, una vida precaria, una vida que se termina, una vida que tiene un fin. En cambio, Jesucristo nos dice en el Evangelio, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, aunque muera vivirá. Como lo recordamos siempre en relación con el nombre de Eva, madre de todos los vivientes, significa esa palabra.
Eva, madre de todos los vivientes, pero son vivientes que van a morir, que vamos a morir. En cambio, Jesucristo dice: aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aunque muera, vivirá. Porque estamos llamados a una vida eterna, gozosa en el cielo, en la medida en que recibamos también en la fe, en primer lugar, a Jesucristo en nuestras almas. Le vamos a pedir entonces en este día de la novena a nuestro Señor Jesucristo. Hoy también pedimos especialmente por todos nuestros queridos difuntos, para que puedan contemplar y gozar de esa presencia de Dios en el cielo. Le vamos a pedir al Señor que nos conceda a todos esa gracia. A nuestros difuntos que ya no están entre nosotros, que puedan contemplar y gozar del rostro de Dios. Y a nosotros que todavía estamos en esta peregrinación por el desierto, tan significativa en la palabra de Dios, que nos alimente, que alimente nuestro espíritu, que le abramos el corazón, que le abramos toda nuestra vida para que el Señor nos fortalezca, nos alimente y nos conduzca a la patria del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.